La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico. Borraron la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. Causas sociales: 1. Desempleo. 2. Pérdida de salarios. 3. Desigualdades sociales. 4. Ascenso de un sector de la burguesía al poder que estaba en contra de la clase obrera y de las altas clases. 4. Descreimiento de la población frente a las democracias tradicionales. 5. Teoría de una raza superior. Causas militares: 1. Remilitarización de Renania. 2. Invasión a Polonia en septiembre de 1939. 3. Reorganización del ejército alemán. 4. Invasión y conquista de Etiopía por parte de Mussolini. Desarrollo. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi penetraba sobre el territorio polaco a las horas de la madrugada. En la mañana, Inglaterra y Francia piden la retirada de los alemanes, pero a la negativa de estos, Francia e Inglaterra declaran la guerra mundial. Desde septiembre hasta diciembre de los mismos años, 1939, los rusos se habían aliado a los alemanes desde hace tiempo y se compartían Polonia en dos partes. La alianza con Rusia permitió a Hitler concentrarse en el occidente, mientras que los rusos intentaban copiar a Hitler expandiéndose. Solo que los rusos atacaron a los finlandeses, de cuya guerra fue sorpresivamente un fracaso para la Unión Soviética, pues los finlandeses supieron aprovechar la inclemencia del invierno a su favor. Ya a principios de 1940, Hitler se apoderaba de Dinamarca y en marzo comenzaba a atacar a Holanda y a Bélgica. En mayo, Holanda y Bélgica caen. Un mes después, los alemanes logran vencer a los franceses. En julio, un mes después, Hitler, con Occidente controlado, decidió atacar Inglaterra, solo que a base de bombardeos. La operación fue un fracaso para Hitler, pues muchos de sus aviones de combate perdieron las batallas ante los aviones ligeros ingleses. Aunque la lucha siguió, Hitler dejó de gastar energías en bombardear Londres y se decidió por atacar Rusia en junio de 1941, rompiendo con el pacto de alianza con los rusos. Hitler sufre una primera gran derrota gracias a su arrogancia de no enviar refuerzos a sus tropas frente al ruso al mismo tiempo que luchaban en Rusia. Hitler mandaba a sus monstruos de mar submarinos a atacar a los convoys ingleses. Ese mismo año, la Italia de Mussolini se aventuraba a atacar a Grecia y Macedonia, pero esas operaciones le restaban fuerzas en el Mediterráneo, pues dicho mar, los italianos se enfrascaban en batallas navales contra los ingleses. En diciembre de 1941, Japón, la otra aliada de Hitler, atacaba y eso provocaba la entrada de la guerra del gigante estadounidense, aunque a principio solo se limitaron los norteamericanos a luchar en el Pacífico, pues fue hasta finales de 1942 que decidieron luchar contra los nazis e italianos. Al año siguiente, con las posiciones en los Balcanes y una lucha sin cuartel ni fin en el Mediterráneo, en el Atlántico Norte y en el Pacífico, Hitler se aventura a atacar nuevamente a la Unión Soviética. Ahora
El inconveniente sería África, pues los italianos se enfrascaban contra los ingleses en luchas al norte de África para poder controlar el Mediterráneo. Las derrotas de Italia en África del Norte provocaron que Hitler volviese a repartir sus energías. Por un lado Rusia y por el otro lado estaba África del Norte. Eso pasaba en Europa y África, pero en Asia y el Pacífico los japoneses se apoderaban de más territorios a la vez que iban luchando contra los estadounidenses en batallas aeronavales de las más famosas. Entre las más famosas está la batalla de Midway. A inicios de 1943, Hitler volvió a perder en Rusia. A mediados de los mismos años, los ingleses, ya con ayuda de los estadounidenses y algunos regimientos de la Francia en resistencia, lograron derrotar a los alemanes e italianos en África del Norte. A partir de ese momento, los aliados ingleses y estadounidenses avanzan a la isla de Sicilia, por la que abrirían un frente en Italia, lo que provocaría la caída de Mussolini en ese mismo año. En 1943, a la vez que los ingleses y estadounidenses avanzaban al norte de Italia y derrotaban a los alemanes, los rusos hacían una contraofensiva por el oeste. Por el lado del Pacífico, los japoneses ya empezaban a perder numerosas e importantes batallas. Al año siguiente, los aliados deciden abrir otro frente en Europa, esta vez por el oeste, y así fue, se abrió el frente que ahora comprendemos como Desembarco de Normandía. Después de ese día, 6 de junio de 1944, día del desembarco de Hitler, era apretado en tres frentes: ingleses y estadounidenses, junto con los ya aliados italianos, luchaban en Italia, Rusia y Yugoslavia, y otras naciones menores como Grecia. Por este y demás ejércitos estadounidenses, ingleses, canadienses y algunos franceses por el oeste. En el Pacífico, Japón seguía perdiendo terreno. Ya a principios de 1945, la Alemania nazi estaba rodeada por ejércitos aliados. Bastaba para que el 30 de abril, ante la aparente cobardía de Hitler de no enfrentar ningún juicio, se suicidara en un búnker que construyó bajo el Parlamento nazi, mejor conocido como Reichstag. Al siguiente mes, pero el día 5, los alemanes dejaron de combatir. El 8 y el 9, eventualmente se firman los tratados de armisticio alemán. La guerra termina en Europa, pero en ese Pacífico Japón seguía dando resistencia. Los rusos atacaban desde Manchuria para poder invadir Japón por el norte. Los estadounidenses avanzaban hacia el sur, en China, Corea, Vietnam, Filipinas, etc. Los nativos luchaban por las guerrillas para zafarse de la invasión nipona. Ante el avance de los rusos, los estadounidenses deciden detenerlos mostrándoles un arma secreta, la bomba atómica. En el mes de agosto de 1945 se lanzaron dos bombas atómicas que pudieron acabar con Nagasaki y Hiroshima. Antes que acabara el mes y después de las dos bombas atómicas, el gobierno de Japón decide alto al fuego. Un mes después, para ser exactos, el 2 de noviembre de 1945, Japón se rendía. 6 años y un día después, iniciada la guerra, paraban los cañones. Consecuencias. Primero, las víctimas. El número de muertos, según las cifras más aceptadas, llega a 50 millones. A esta pavorosa cifra hay que sumar las perturbaciones de los prisioneros, las secuelas de los campos de concentración, la desorganización familiar, el hambre, el esfuerzo de adaptación de los soldados vueltos a la vida civil. 2. La destrucción. Desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas industriales, así como se afectaron los campos más fértiles. 3. Los vencidos. Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación: norteamericana, inglesa, francesa y soviética. La ciudad de Berlín, situada en la zona rusa, también fue dividida en 4 zonas de ocupación. El Tratado de la Paz firmado entre los Estados Unidos y algunos de sus aliados con el Japón no fue suscrito por la Unión Soviética. Alemania sufrió un desmantelamiento de su aparato industrial. 4. Los cambios territoriales. Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía. La frontera polaca surgió la línea
de Ordeneise. En consecuencia, Alemania perdió la Prusia Oriental y los territorios ubicados a este de dicha línea. Los aliados de Alemania, Bulgaria, Hungría, Rumania y Finlandia firmaron tratados de paz con los aliados, imponiéndose las condiciones dictadas por los soviéticos que ocupaban esos países. Italia perdió su imperio colonial. Trieste fue entregada a una comisión internacional, en tanto que Venecia Julia pasó a manos de Yugoslavia. Japón perdió sus conquistas, China recuperó Formosa y la Unión Soviética, Saladin, los Estados Unidos por su parte ocuparon posiciones estratégicas en el Pacífico y Corea quedó ocupada por fuerzas norteamericanas y soviéticas. Europa perdió el poder global que conservaba de la guerra. Nació una bipolaridad del poder encarnado por dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Algunas monarquías se dieron paso a regímenes republicanos, tales los casos de Italia y Yugoslavia, Albania, Rumania y Bulgaria. El mundo comunista extendió su influencia sobre Europa Oriental y los Balcanes. Se planteó un nuevo conflicto ideológico, por un lado los comunistas y por otro las democracias occidentales. Nació la era nuclear y paulatinamente fue imponiéndose un nuevo equilibrio del terror. Las Naciones Unidas, un instrumento creado para servir a la paz internacional. Las divergencias y los diferentes puntos de vista entre naciones no impidieron buscar una fórmula de compromiso que analizara las relaciones entre los países.